queremos partir explicando un poco por qué este ciclo de charlas, por qué se nos ocurre en el fondo hablar de proceso y luego de agenda. Y lo primero es que pensamos en cómo se han dado las charlas en los últimos años y qué temas estábamos abordando. Y obviamente hicimos como replanteamos un poco lo que veníamos haciendo, pensando también en las cosas que han pasado en Chile, el estallido social, bueno, esto como esta pandemia, etcétera, que nos hacen repensar también la arquitectura y que ya viene replanteándose hace mucho tiempo. En ese sentido, normalmente en los ciclos de charla lo que abordábamos eran obras de arquitectura, ¿ya? Eran el arquitecto tradicional, el diseñador, y abordamos esa obra en general cuando ya estaba construida, o sea, cuando ya no era parte de un proceso, sino que era el resultado de un proceso. Y en ese sentido, este semestre lo que queremos hacer es revisar otro tipo de obras, ¿ya? Otro tipo de procesos y de proyectos de arquitectura hechos por arquitectos, obviamente, pero que podrían ser publicaciones, investigaciones, intervenciones, eh, exhibiciones, curatorías, etcétera. Lo que queremos revisar en este caso es cómo eso se lleva a cabo, incluso pensando en cómo esos arquitectos llegaron a ese campo de profesional y entender un poco cuáles eran los objetivos, los tiempos, los recursos que disponían para llegar a ese proceso, a ese proyecto y en el fondo cómo esa repetición de un discurso, de una forma de hacer las cosas termina en un proyecto y en un discurso más a macro escala. Entonces, en ese sentido, quisimos invitar a José y Ernesto ahora me va a apoyar para presentar al José, que al parecer son muy amigos. Bueno, yo también conozco al José de hace un año que nos encontramos ahí en Sao Paulo, eh, y va a traer algo parecido del que yo vi ahí en esa charla, que era muy, muy interesante. Dale, Ernesto. Genial, gracias Bea. Si se escucha mal cualquier cosa, porfa me comentan, igual voy a ser súper preciso. Quiero, por supuesto, agradecer a la escuela, a la universidad que nos permite hacer este ciclo de charla interrumpido desde que la escuela existe. Y por supuesto agradecer a Beatriz, que es la que ha puesto todas las actividades de extensión y difusión. Y como dice Bea, estamos muy entusiasmados por las discusiones que pueden aparecer de este ciclo, y me parece genial y excesivamente democrático este formato. No tengo idea cómo va a resultar y eso nos parece interesante. O sea, yo acá atrás como en el patio de mi casa, porque adentro está la embarrada, el cole en la pieza de los hijos, la Bea en otro lado de la ciudad, una escuela que se empieza a conectar, gente de otros lados, y creo que eso es muy bonito y se agradece en todo este caos que estamos, y esto requiere un esfuerzo tremendo, porque yo creo que todos sabemos que estar desde la casa trabajando y armar esto es incluso agotador. Entonces, de verdad que quiero agradecerle a la Bea, a José, por aceptar la invitación. Y bueno, estamos muy contentos porque nuestra está en un proceso, como dice el afiche, de ciertos ajustes que nos tienen muy motivados y que seguro, a pesar de todos estos temas que están dando vuelta, vamos a lograr armar un año que creo que va a ser genial para todos. Así que les cuento que José Abasolo es arquitecto, máster en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctorando en el programa de proyectos basado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Entre 2007 y 2010 forma parte de URBS, desarrollando investigaciones y el año 2010 funda Aristía Lab, desarrollando investigaciones como el libro Santiago Babylon, es coautor del libro Neoliberalism and Urban Development in Latin America, en Londres del 2017. Ha sido visiting professor en la Escuela de Ciudad del 2019 y profesor visitante en la Universidad de Talca entre el 2007 y el 2018. También ha desarrollado docencia en la Universidad de Finisterra y en la Universidad Mayor. Actualmente es profesor asociado y coordinador de la línea curricular de medios en la Academia Espacial de la Universidad de las Américas. José Abasolo hoy nos va a hablar de una ponencia que él ha titulado Hacia una arquitectura expandida,
y nos manda una breve descripción que se las quiero compartir. Entender la arquitectura como un campo de expansión, donde los campos de acción se expanden en vez de contraerse. Es lo que caracteriza la visión y el trabajo de Aristía Lab. En esta presentación, José Abásolo, uno de sus fundadores, realizará una visión de acciones, investigaciones y prácticas espaciales desarrolladas a lo largo de más de 10 años de producción crítica asociada al espacio. José ha estado en la escuela, nos estuvo acompañando en una motivante charla en el marco del workshop que realizó Juan Herreros hace algunos años, y a lo mejor en algunas otras oportunidades que no me acuerdo, pero sinceramente, José, gracias por estar con nosotros en este nuevo formato, y te dejo con esta tremenda audiencia que aprovecho de agradecerles, porque encuentro fascinante, que creo que es primera vez que logramos que haya gente de tan distintos lugares, así que gracias a todos por conectarse, y José, adelante, por favor. Un abrazo desde acá. Ya, pues, gracias igual para ti, Ernesto. Quiero agradecer a la BEA por esta invitación, quiero agradecer a Ernesto también, director de la escuela, y a la Universidad de San Sebastián. Si bien yo trabajo en la Escuela de Arquitectura de la UTLA, la vereda poniente, podríamos decir, tenemos bastantes relaciones, ¿cierto? Y probablemente me han visto por ahí en los lanzamientos siempre de la revista Materia de mi buen amigo Mario Marchán. Nada, compartir esta experiencia es siempre un agrado, y es bastante particular. Me imagino que todos han asistido ya a clases vía Zoom a partir de diferentes plataformas, pero esto es bastante distinto, ¿cierto? La semana pasada estuve en Bifurcaciones realizando desde la casa una presentación y hablando desde lo doméstico, que es un área probablemente a la cual he empezado a entrar de a poco, y obviamente a partir de la cuarentena se ha intensificado este proceso. Pero en la presentación de hoy día quiero hablar de justamente de lo que se titula esta presentación, y que lleva por título Hacia una arquitectura expandida. Espero que todos vean bien ahí la pantalla que acabo de compartir. Para comenzar, me gustaría hacerlo en una breve introducción a partir de 3 diagramas que nos van a permitir situarnos dentro de lo que es este campo en expansión, ¿cierto? Una mirada de una arquitectura, yo diría, contemporánea, ¿cierto? Que opera en un marco, en un nuevo marco, ¿cierto? En un nuevo marco expandido. Para lo cual creo que es importante referirse a 2 diagramas particularmente claves, y el tercero es uno propio mío. El primero define claramente este concepto del campo expandido, ¿cierto? A partir de la idea descrita en su paper del año 78, la revista October, publicada por el MIT por Rosalind Krauss, ¿cierto? Esta historiadora del arte, que redefinió, ¿cierto?, el campo escultórico, definiendo estos nuevos ámbitos de ejercicio del escultor. Luego está la idea, a partir de la triada del Lefebvre, de la producción del espacio. Y por último, un ejercicio que realicé hace algunos años atrás para una revista en Rumania, y que se titulaba Colectivo y Colaborativo, ¿cierto? Entonces, aquí está una obra de Mary Miss, ¿cierto?, del año 78, justamente el año en que Rosalind Krauss publica su artículo, ¿cierto? La escultura en el campo expandido, ¿cierto? Y en ella, de alguna manera, Krauss se pone en discusión qué es lo que es esto, ¿cierto? Esto definitivamente es escultura, pero que está operando en un marco más extendido, ¿cierto? Esto es escultura, pero no es paisaje. Esto es escultura, pero no es arquitectura, aunque lo parezca, ¿cierto? Y empieza a definir el concepto de la escultura a partir de un sistema de negaciones, ¿cierto? Si nos metemos dentro de la obra, parece que estuviéramos dentro literalmente de una obra en proceso, en una fase constructiva, ¿cierto? Entonces, Rosalind Krauss propone 3 diagramas bastante claros, y el primero en donde justamente la escultura se define por negación, ¿cierto? La escultura no es paisaje, pero tampoco es arquitectura, ¿cierto? Y luego empieza a evolucionar esta idea, creo que por tiempo y por
no me voy a concentrar solamente en estos diagramas, pero sí quiero entender que a partir de esta negación, ¿cierto?, que entra en un plano de lo neutro, la escultura pasa a un segundo plano mucho más activo, en donde en un sistema o donde la podríamos leer de manera más compleja, la escultura empieza a construir diálogos con la arquitectura y el paisaje, ¿cierto? Y ahí en ese rombo que arma empiezan a aparecer ciertas dudas de hacia qué nos estaríamos enfrentando en este nuevo ámbito de las culturas. Y ahí es donde aparecen, ¿cierto?, las relaciones que permiten entender y configurar este marco expandido desde donde la escultura estaría funcionando, ¿cierto? La relación entre la arquitectura y el paisaje nos permitiría entender una construcción asociada al lugar, ¿cierto? Estructuras axiomáticas, ¿cierto? Todo relacionado y cruzando y de paisaje y de arquitectura. Dejo el primer diagrama de manera bien rápida para meterme en otra referencia clara que ayuda mucho a entender cómo podemos expandir nuestro campo de acción, ¿cierto? Cómo podemos redefinir el campo de acción o de dónde opera, ¿cierto?, el arquitecto hoy en día. Y para eso me parece que es clave el libro o parte de la bibliografía de Henri Lefebvre, ¿cierto? En particular, la producción del espacio. Este es un volumen que algunos alumnos en título, hace ya unos 6 años atrás, piratearon y empezaron a editar libros de urbanismo, de crítica urbana, ¿cierto? Y a venderlos a precios baratos, y probablemente más de alguno de ustedes ha comprado. Esta es la editorial Praxis. Y claro, lo que plantea Lefebvre es otra dimensión, ¿cierto? Es un acercamiento al espacio que va más allá de la dimensión que probablemente los arquitectos, y como decía recién Ernesto, esta serie de charlas por lo general han estado anclados en esta lectura del concepto de espacio, ¿cierto? Ese espacio euclidiano, ese espacio que tiene unas dimensiones, ¿cierto?, que lo podemos palpar, entender. Pero lo que Lefebvre hace en la producción del espacio es abrirnos justamente la dimensión del espacio, entendiendo que el espacio es una producción social, ¿cierto? Algunas citas del libro dicen, Lefebvre dice, cada sociedad, ¿cierto?, secreta su propio espacio, ¿cierto? Produce su propio espacio. Entonces, es ahí donde aparece esta triada lefebriana del espacio, ¿cierto? En donde claramente el espacio concebido es como lo entendemos desde la arquitectura, ¿cierto? El espacio que es probablemente el espacio dominante en términos discursivos, el de los planos, el de los mapas, el de los modelos, ¿cierto? Pero hay otras dimensiones del espacio que le agregan esta noción de complejidad y comienzan a expandir, ¿cierto?, el campo donde justamente tanto arquitectos como otros profesionales se desenvuelven. Y es ahí donde aparecen otras concepciones como son el espacio de la representación, el espacio denominado como el espacio vivido, ¿cierto? Este espacio de símbolos, imágenes, lo podríamos entender como el espacio de los imaginarios, ¿cierto? Y por otro lado, en el vértice inferior tendríamos la práctica espacial, ¿cierto? Que tiene que ver con lo cotidiano, con nuestra experiencia en la ciudad, ¿cierto? Tercer diagrama, el año 2015, José Luis Uribe, profesor de la Escuela de Talca, le toca, después de muchos años, los juros a fines de los 90, principios del 2000, habían curado, encargado desde Rumania, un número dedicado a la arquitectura chilena. Y este es el segundo, una segunda parte de ese episodio, podríamos decir, y a José Luis Uribe le encargan hacer un registro de arquitectura chilena. Y el Queco me pide desarrollar un pequeño texto, a lo cual yo respondo mandando solamente un diagrama, ¿cierto? Y que este diagrama daba cuenta de Chile, pero en términos justamente de cómo habían una serie de grupos, había una trayectoria, ¿cierto?, que había desarrollado la práctica arquitectónica desde una lógica colectiva y colaborativa, ¿cierto? Y obviamente de esa forma nos estamos aproximando justamente a una disciplina que empieza a borrar sus límites, ¿cierto? Cuando uno habla con algún profesor
y a mí me gusta denominarnos como de la vieja escuela, ellos históricamente te han dicho y te dijeron en la escuela, esto no es arquitectura. Creo que hoy día, en el siglo XXI, en el 2020, creo que esa definición ya caducó. Estamos en presencia de otra dimensión y es ahí donde me tomo del concepto de Rosalind Krauss, no solamente de la idea de escultura, sino que ahora instalamos en vez de escultura la idea de arquitectura, ¿cierto? La arquitectura actuando en un campo expandido, ¿cierto? Entonces, en este diagrama, ¿cierto? Este año lo rehice para una publicación de República Portátil que por todo esto de la cuarentena ha quedado ahí en el draft, ¿cierto? Este es un diagrama que hace una revisión desde la vuelta de la democracia, ¿cierto? Hasta el año 2015 en que se publica el artículo. Entonces, si ustedes pueden ver, hay una serie de colectivos que yo creo que son los que dan el puntapié inicial de una forma de operar, ¿cierto? No quiero hablar de los 80 porque destacada, hay una serie de colectivos en el arte y en la arquitectura, ¿cierto? Pero me concentro en los 90. Me van a perdonar si se escucha aquí, pero al lado tengo una casa que están remodelando y les había pedido que dejaran de usar la galleta, pero ahí la están usando. Bueno, vuelvo al diagrama. Si ustedes se fijan, el 96 fue un colectivo Uroboro, ¿cierto? Ahí está Sofía, eh, eh, varios, Arturo Torres, ¿cierto? Cristi, hay una serie de personajes que empiezan a desarrollar una célula que luego se convierte en uro1.org, que son los que desarrollan la casa de vidrio, un proyecto yo creo que bien rupturista para la época, que va en contra de todo el ámbito social imperante en los años 90. Luego aparecen colectivos como el Cine Vino, ¿cierto? Movimiento de Artistas del Sur, Super Sudaca, República Portátil, 110, y ahí ustedes pueden leer hacia ya fines a principios del 2000 y el resto de esa década, cómo se atomiza justamente esta forma de trabajar asociado, ¿cierto? Esta forma de trabajar de manera colectiva, en donde hay una cierta disolución de la autoría, ¿cierto? En pos de un trabajo colectivo. Y eso particularmente me parece bastante interesante, ¿cierto? Que lo podemos rastrear durante el siglo XX en múltiples ejemplos, tanto en arte como en arquitectura, ¿cierto? Entonces, a partir diría de los 90 en adelante hay un sinfín de libros, ¿cierto?, que dan cuenta justamente de este campo expandido, ¿cierto? Particularmente pongo atención en Spatial Agency de Jeremy Tile, ¿cierto? El libro también de Marcus Minsen con Shumon Bazar, ¿cierto? Y el libro Future Practice de Rory Haidt, ¿cierto? En donde aparece justamente este esquema que lo conocí gracias a que Fernando Portal me prestó el libro, ¿cierto? En donde aparece la oficina de arquitectura, ¿cierto? Como una isla, y en la cual empiezan a aparecer una serie de geografías, ¿cierto? Alrededor que dan de este campo expandido, ¿cierto? Esa geografía estaría conformada por las comunicaciones, ¿cierto? El arquitecto operando en ámbitos de 3D, ¿cierto? Desarrollo de juegos, diseñador de juegos, asociado a medios de comunicación, el periódico, las revistas, los medios, ¿cierto? Trabajando obviamente en editoriales. También tenemos el arquitecto asociado al gobierno, ¿cierto? Y también reconfigurando esta nueva práctica, asociado también al urbanismo, a la educación, a la industria de la construcción, ¿cierto? Y finalmente a la tecnología, a la sociedad civil, ¿cierto? Activismo. O sea, nos damos cuenta que el arquitecto, en este caso, tiene un marco bastante amplio donde expandir y desarrollar su práctica. No solamente hoy en día el arquitecto, y yo creo que hace rato ya, dejó de estar trabajando para un solo cliente. Ahora nuestros clientes puede ser un museo, ¿cierto? Que te pide una curatoría, qué sé yo, es un campo bastante abierto. Entonces lo que voy a intentar hacer
claramente, y a partir de esta cuarta referencia, que es el libro que publicó Caterina Borassi, que es actualmente directora del Centro Canadiense de Arquitectura, este libro que me gusta mucho, que es The Other Architects, en donde aparecen una serie de referencias de ejercicios, yo diría durante los años 60, 70, es más, por ahí aparece el trabajo de Fujimori, ¿cierto? Con la Architectural Detective Agency, que es uno de los casos de estudio que estoy desarrollando en mi doctorado, pero estos casos me permiten a mí orientar un poco y enfocar esta presentación que voy a realizar. En algunos momentos avanzaré más rápido, más lento, me detendré en algunas cosas y espero que algunos de los videos que hay se puedan escuchar. Entonces lo que voy a hacer, y que ya lo he hecho, y como dijo algo de esto, mostré en Brasil, voy a utilizar esta manera a través de la cual se presenta este libro para hablar de algunos proyectos, yo diría los más destacados, que junto a Aristia Lab hemos estado desarrollando a lo largo de estos 10 años. En Aristia Lab, junto con Félix Raigada, con quien fundé ese espacio, y junto a Nicolás Verdejo, ¿cierto? He estado a lo largo de estos 10 años desarrollando lo que a continuación les voy a explicar. Entonces, primero que nada, Aristia Lab es una plataforma que se funda en el centro de Santiago. Y cuando llegamos ahí a remodelar un edificio y luego nos quedamos en una de sus oficinas, nos planteamos empezar a trabajar con los problemas que tenía este lugar, ¿cierto? Las capas, cómo poder entender las capas del centro histórico y empezar a trabajar con ellas. Ahí hay una serie de charlas que en algún momento empezamos a desarrollar. Esta en particular era con el Santiago Research Cell, ahí con Mario Marchán, con Pancho Díaz, una célula de Columbia que funcionó por algunos años. Hemos dado también algunas performances. Ahí pueden ver ustedes al punk, que es Álvaro Peña. Espérense, voy a escribir aquí porque hay mucho ruido. Listo. Ese es Álvaro Peña. Se le denomina como el primer punk chileno, ya hablaré de él más adelante. Ahí está Nico Valencia, ¿cierto? Desarrollando otros ámbitos. Y esto en particular es una imagen que me interesa mucho, hablando de Aristia Lab como una plataforma. Todas esas chicas que están ahí son trabajadoras sexuales. Con ellas estuvimos trabajando a lo largo de 6 meses. Ellas venían, nosotros les prestábamos nuestro espacio y ellas desarrollaban ahí en la oficina sus diálogos. Y para nosotros, obviamente, estas reuniones fueron un espacio muy fructífero para levantar información, para hacer una etnografía de la cual voy a hablar más adelante. Y para comenzar quiero también hablar de algunas otras cosas que probablemente hice a lo largo de estos 10 años. Esto, Hamari Sadak, es un diálogo, es un trabajo de levantamiento que se realizó en un workshop en Kirke Village. En ese momento estaba yo en una transición, saliendo de URBS y fundando Aristia Lab, y me invitan a New Delhi, ¿cierto? A Delhi, en la India, y desarrollamos un workshop en la calle, ¿cierto? Entonces, era un workshop transdisciplinar donde habían periodistas y de alguna manera el arquitecto era uno más. Entonces, me veo de repente en medio de un grupo de profesionales, ¿cierto? Y lo que se propuso es desarrollar una herramienta en un sector informal de New Delhi, ¿cierto? Para generar diálogo con la comunidad. Y es así como desarrollamos este levantamiento con los recursos que habían ahí. Estábamos en Koch, que es una residencia de arte, probablemente uno de los centros de arte más importantes de la India hoy, y estuvimos ahí en una residencia durante 10 días, ¿cierto? Y levantamos una serie de problemas que tenía la gente en esta calle que se había ido conformando, ¿cierto? A partir de en los asentamientos informales, una arquitectura incremental, ¿cierto? Y lo que hicimos fue pegar este dibujo en la calle, y era impresionante porque los vecinos, los habitantes, los transeúntes, se iban acercando al dibujo, e iban rayando los conflictos, los problemas
y de alguna manera el dibujo se empezó a convertir en una suerte como de documento, ¿cierto? El dibujo empezó a dar cabida al diálogo con la comunidad, ¿cierto? Más allá de cualquier ámbito o sistema de representación, ¿cierto? Ahí está Gieta Meta, que era en ese momento parte fundadora de URBS, profesora también de Columbia. Ahí ustedes pueden ver el nivel de la calle. Esto el invierno, cuando llegaba el monzón, se llenaba y habían serios conflictos. Entonces, de alguna manera, el dibujo comenzó a ser un documento donde trasvasijar una discusión, ¿cierto? Luego se guardó y permitió, ¿cierto?, a la comunidad generar otro tipo de discusiones. Ahí está Matías Echanove, urbanistas, y uno de los fundadores de URBS, ¿cierto? A propósito de URBS, ¿cierto? Mi participación con ellos, trabajé desde que volví de Barcelona el 2007 hasta el 2012. Eh, Siempre trabajamos con nuevas herramientas y nuevos sistemas de comunicar ideas. Entonces me aparece, ¿cierto?, cómo el arquitecto puede entablar estos diálogos con otras personas. Si a veces llegamos con una planta, un render, me parece que a veces estas siguen siendo demasiado herméticos, ¿cierto? Y de alguna manera el collage, ¿cierto? Que no es un recurso nuevo, sino podríamos revisar la historia del siglo XX en el arte, el collage aparece como una herramienta que nos permite dar cuenta y hablar de la comunidad, ¿cierto? Dar cuenta de los oficios, la cultura, ¿cierto? El collage permite construir también narrativas, ¿cierto? De otra forma. Eh, yo también hago uso de axonometrías, pero llega un momento en que hay ciertos recursos o ciertas herramientas que parecen ya estar agotadas. Entonces, creo que a ustedes, los estudiantes, es bueno replantearse, ¿cierto? Poner en duda este estado de confort en el cual nos encontramos a veces repitiendo ciertos sistemas de representación. Creo que hay que poner en crisis eso, y la universidad es un espacio para hacerlo, justamente, tratar de producir innovación. Es el momento hoy la universidad para desarrollarlo. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos de este trabajo. Probablemente antes me dedicaba, ahora ya he dejado de hacerlos porque era un trabajo. Y en algún momento también empecé a desarrollar casi como un ejercicio de diseño gráfico. Y ahí uno puede entender el arquitecto y el diseño gráfico, ¿cierto? Ahí estamos hablando de este campo expandido. En este caso, obviamente hay un afiche asociado al 10º Festival de Cine de Talca, que desarrolla Marcos Díaz, y de alguna manera aquí toda la noción del espacio y de la gráfica está asociado a un póster de difusión de un evento, ¿cierto? Asociado a esto aparece el diagrama, ¿cierto? Como una herramienta que permite construir relaciones. A mí particularmente siempre me ha gustado mucho porque de alguna manera el diagrama, y muy bien como lo dice Gilles Deleuze o Michel Foucault, es una especie de máquina abstracta que pone en relación una serie de actores, campos, ¿cierto? Sin tener probablemente un ámbito o un suelo, ¿cierto? Sino que se queda en un plano de abstracción. Ya ni me acuerdo, esto es del 2013, Pilar Pinchar y Bernardo Valdés son seleccionados como curadores del pabellón de Chile en Venecia, desarrollan esta idea de cancha y invitan a Juan Pablo Corbalán. Estábamos ahí me habían invitado a mí, pero al final queda seleccionado entre uno de los 8 invitados, Juan Pablo Corbalán, y como en ese momento estábamos haciendo clase en Talca, Juan Pablo me invitó como coautor para encargarnos de una de estas lámparas, ¿cierto? Eran 7 lámparas, estaba Aravena, ¿cierto? Germán del Sol, Rodrigo Tisi, estaba la Universidad de Valparaíso y estaba Juan Pablo, yo y el equipo ahí de Super Sudaca en Santiago. Obviamente estas 7 lámparas es un guiño a John Ruskin y sus 7 lámparas de la verdad, ¿cierto? Alumbrando un suelo, digamos, con la sal, ¿cierto? Probablemente un pabellón de los últimos años. Y con Juan Pablo nos planteamos justamente entender qué pasaba con Chile en la actualidad, ¿cierto? Ese Chile que comienza a desaparecer en términos
económicos, y digo desaparecer más que nada sus límites, ¿cierto? Algo que también Juan Pablo ha desarrollado en su tesis doctoral, pero lo que pueden ver acá es un ejercicio, un gran diagrama que conecta, ¿cierto?, los límites y la forma de Chile en el tiempo, ¿cierto? Eh, por aquí llegaron mis niños afuera. Eh, y ahí ustedes pueden ver claramente hay una línea temporal, ¿cierto?, que va desde el Chile de la colonia hasta el Chile contemporáneo. En el momento en que la estábamos haciendo, la Torre Costanera, por un problema, creo que es del 2014, la crisis económica, se paraliza y queda ahí como un ícono claramente de este nuevo Chile, que creo que el 18 de octubre justamente vendría a ser un nuevo episodio dentro de este gran diagrama, ¿cierto? Y ahí está la lámpara con el diagrama, ¿cierto? Otros diagramas que me parecen interesantes de hablar son los que desarrollamos con URBS, ¿cierto? En términos de la arquitectura de este sector. Perdonen que están aquí los niños. Chicos, afuera. Les voy a poner un video, espero que se escuche. Girl, you're my chamacacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You could be my chamacacello. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacacello. Yes, I said, mana, aja, let you get the party. I'm ready, hold it, aja, party, gajirare. I'm ready, yaki, yosi, yaki, yapilare. I'm gonna knock it, ready, wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello. Wanna be my chamacacello. Tu meri chamacacello. Bueno, esa era la Tool House. Un diagrama que me gusta mucho, que me acuerdo cuando Mario, creo que fue el primer número en que Mario Marchán tomaba la dirección de la revista Materia, y articulamos un artículo, creo que era de Matías Chanove con Raúl Chivastava, los dos fundadores de URBS. Y esta es una investigación en torno justamente a la construcción incremental en Mumbai, ¿cierto? Y donde no había figura de un arquitecto, sino que había un proceso económico y social que permitía entender cómo se iba construyendo el barrio, ¿cierto? De manera incremental, ¿cierto? Esto que Aravena pone como probablemente un gran descubrimiento, pero que finalmente está asociado al Previ Lima, ¿cierto? Y qué sé yo, hay una larga tradición en el mundo de estos procesos. Cuando a URBS le piden desarrollar una portada para Domus, ellos lo que hacen es enviar la foto de este personaje, quien es el que hace posible el desarrollo, ¿cierto? Es como el maestro, el constructor, el jefe de faena, que es el que hace las veces de arquitecto, digamos, y entiende cómo se desarrolla este proceso. Ese video es bastante antiguo, pero me gusta porque da cuenta de cómo explicar a través de esta sección, que es un dibujo, cómo explicar finalmente cómo se desarrolla esta arquitectura, ¿cierto? Y un último diagrama tiene que ver con una investigación que desarrollamos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Probablemente aquí en este curso hay alumnos de varios niveles de la escuela. Probablemente los que están más arriba recordarán lo que era el ex hospital Ochagavía, ¿cierto? En la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este era un edificio que iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica, y obviamente la dictadura truncó ese proyecto que había iniciado Frei Padre y luego Salvador Allende estaba desarrollando, ¿cierto? Llegó la dictadura, se truncó el proyecto,
y se vende durante el mandato de Frei Montalva, se vende en el 1% de su valor real, ¿cierto? Lo compra la inmobiliaria Mapocho y luego esta edificación termina en manos de los privados, claro. Entonces es un proyecto que es bastante complejo de entender y a nosotros nos interesaba, obviamente nos interesa su arquitectura, ¿cierto? Una obra, yo diría, con un carácter no menor, con ciertos elementos, y ahí la Bea nos podrá dar referencias, pero tiene como ciertos tintes brutalistas, se pueden ver en sus pasarelas, ¿cierto? En las escaleras, pero nos poníamos frente a esta disyuntiva, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de esto? Aquí hay un sueño incumplido, truncado, ¿cierto? Frente a una comunidad sumamente compleja como es Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y lo que hicimos fue desarrollar una serie de acciones en el lugar con la comunidad, ¿cierto? Preguntarle a la comunidad qué quería en esa explanada. Fíjense, el edificio al fondo ya tiene una valla, ya comenzaba su proceso de cierre, ¿cierto?, para su transformación. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un diagrama, el cual mapea, ¿cierto?, todos los actores, ¿cierto?, hasta el año primero 73, cuando ustedes pueden ver ahí en la línea roja, hasta cuando el edificio se paraliza, ¿cierto?, y entra como más o menos por 40 años en un estado de abandono. Hace poco volvimos a escribir un artículo bien interesante, porque en él damos cuenta, si bien el edificio discursivamente se cerró, hay una serie de prácticas artísticas que hicieron uso del espacio, ¿cierto? Bandas de hip hop, Pedro Lemebel desarrolla una performance en el interior, que son todas obras que fueron parte de una exposición colectiva, ¿cierto? Pero retornando al diagrama, el diagrama es una herramienta que nos permite poner en relación, como decía, mapear, registrar, ¿cierto? Y tener otra lectura del proceso, que va más allá del mundo material de la obra arquitectónica, ¿cierto? Entonces, acá yo me empezamos a investigar y empecé a encontrar N gente que estaba metida en esto y que en ese momento, estamos hablando, esto fue el año 2013, 2014, andaba metido también en este mundo de los colectivos, ¿cierto? Aparecía gente asociada a Ciudad Emergente, que por un lado desarrollaban proyectos de urbanismo táctico, que verdaderamente yo los encontraba que eran una mentira, eran activar por 24 horas una plaza que después llegaban los canales de televisión, la filmaban y la dejaban botada. Y luego los veo en este diagrama vinculado justamente a inmobiliarias, ¿cierto? A empresas como FEA Centro, que a partir del 2012 en adelante toma este edificio y lo transforma en un gran centro de bodegaje y logística, ¿cierto? Entonces, el año 2014 desarrollamos una muestra colectiva en Galería Metropolitana, que es el único espacio probablemente cultural independiente que hay en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y ahí montamos este diagrama, una vez más, como un dispositivo para construir diálogo con la comunidad. Vinieron niños de colegio, familias, hicieron una serie de procesos, digamos, de discusión en torno a este y a las otras obras que había en el lugar. Como lo decía al inicio, este fue parte de nuestro artículo que publicamos este libro editado por Camilo Boano y Francisco Vergara Perusic, ¿cierto? Y en la actualidad nos encontramos con esto, un edificio desarrollado por Juan Sabaj, ¿cierto? Que ya borró cualquier tipo de historia, digamos, con lo anterior, ¿cierto? Y nuestro planteamiento claramente tenía que ver con que lo que ocurre allá atrás en San Miguel, luego se iba a trasladar a Pedro Aguirre Cerda, y yo diría 6 años después de esta reflexión y de esta investigación, en Pedro Aguirre Cerda se están viendo procesos de gentrificación, desplazamiento de gente y aumento del valor de suelo. Ahora es casi imposible comprar para algunos de los vecinos una vivienda ahí. Obviamente la llegada también del metro ayudó bastante a este comienzo de la especulación, ¿cierto? Ni perdón ni olvido es un fanzine, ¿cierto? El arquitecto también tiene otros ámbitos de operación, ¿cierto? El ámbito literario,
¿por qué no citar justamente a la revista Materia y muchas otras, ¿cierto? Recuerdo la exposición Clip Stand Fold, ¿cierto? Que la Beatriz Colomina desarrolló desde Princeton, y ahí se podía ver cómo el arquitecto históricamente ha estado asociado a publicar, ¿cierto? Varios arquitectos amigos, Fernando Portal, Mario Marchán, Pancho Díaz, son arquitectos que han canalizado parte de su práctica como editores, ¿cierto? Y este era un fanzine que nos invitaba el grupo Toma en su estadía en una estadía en 1000 metros, el desaparecido 1000 metros cuadrados, y nos invitaban a que desarrolláramos un fanzine. Y en ese momento justamente estábamos en el proyecto de Pedro Aguirre Cerda, entonces empezamos a desarrollar un fanzine bastante como irónico, porque tampoco la idea era desarrollar algo muy serio. Entonces ocupábamos toda la iconografía justamente posterior de los años 70, 80, ¿cierto? Asociado a detenidos desaparecidos, pero ahora lo hacíamos con estos arquitectos que habíamos mapeado, ¿cierto? Y ahí está el que en paz descanse, ex director y decano de vuestra escuela, Bosa, ¿cierto? Está el Choclodela, ¿no es cierto? Está Piñera, gente que empezaba a aparecer en los registros de una serie de investigaciones y edificios que habíamos ido reconociendo durante estos procesos y que estaban asociados al mercado inmobiliario, ¿cierto? Entonces hicimos este collage que es justamente una mezcla entre estas gráficas de detenidos desaparecidos, y uno dice, ¿dónde están? Si en este momento exigíamos que se les viera la cara, ciertamente. Y obviamente aparecen discusiones que yo creo que desde Estación Central, ya yo diría desde el 2018 en adelante, explotaron, como el tema justamente de los guetos verticales, que un dato no menor, Estación Central ayer entró en cuarentena, y ayer yo pensaba, o sea, uno está en una casa que a veces tienes un balcón, un departamento, pero imagínense los guetos verticales, departamentos de 25, 30 metros cuadrados, fíjense lo que es estar en cuarentena ahí, ¿cierto? Y obviamente algunas citas de grandes pensadores, ¿cierto? Como Pablo Alar, por ahí lo podrán revisar, ¿cierto? La olla común es una performance culinaria, ¿cierto? Arquitectura y gastronomía. ¿Cómo vincular eso? No quiero decir que esto es la panacea, ¿cierto? Pero son ámbitos que yo diría, si rastreamos, si hacemos análisis, se han mezclado. Este es un trabajo que desarrollamos con Arturo Torres, un chef líder de este proyecto, ¿cierto? Y él a su vez convocó una serie de chefs internacionales. Y esta fue una performance que desarrollamos ahí en la Vega Central, dando de comer de manera gratuita a más de 350 personas, que efectivamente no lo podían creer, pero era bonito retomar esta larga tradición que en Chile tienen las ollas comunes, ¿cierto? Y llevarlas a una acción, ¿cierto?, que activaba esta plataforma remodelada de la Vega Central. Tengo un video por ahí, pero lo vamos a saltar. Código Global fue una activación sonora. Fíjense que de a poco creo que el campo se empieza a expandir, ¿cierto? Se empieza a poner un poco más abstracto. Código Global es un proyecto que desarrollamos por una invitación también de Grupo Toma. Es una performance, pero desarrollada desde el sonido, ¿cierto? Desde la activación sonora. Este era el espacio de la ex sombrerería Girardi, ahí en Bilbao, que después fue utilizada por un grupo denominado 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Con una larga data, ahí creo que nos reunimos e intercambiamos espacios, ideas, discusiones con muchos arquitectos y amigos, ¿cierto? Y esta yo diría que fue la actividad, casi una de las últimas actividades. En este lugar se hicieron múltiples proyectos, pero este era un proyecto llamado La Ocupación, que desarrolló Bernardo Valdés, 1000 metros con el Grupo Toma. Entonces, durante algo así como 10 días del verano, se desarrollaron una serie de activaciones dentro del espacio, casi como una especie de universidad de verano. Y con Juan Pablo Corbalán, quien es el director de la Escuela de Arquitectura de la UTLA en ese momento, desarrollamos este proyecto que todas las noches, durante una semana,
había un momento en que cortábamos la luz y nos metíamos adentro de este cilindro de policarbonato a activar el espacio, ¿cierto? Desde el sonido, desde la luz. Voy a poner un video breve. El que está detrás de las fusiones ahí en polera azul soy yo, Juan Pablo en la guitarra, y el que rayaba ese día, uno de los, eran 7 originalmente, creo que fueron 5 finales, y esa foto que ven ahí, donde aparece el Nacho Rivas conteniendo a la gente, es el último día, ese día era el día de la fiesta de cierre de este evento, la fiesta ese galpón estaba lleno, y empezamos a tocar y la gente lo que hizo con la presión fue abrirnos esta lámina de policarbonato y nos vimos tocando con la lámina lejos y en medio de la gente. O sea, verdaderamente alta tensión, una forma claramente que tiene detrás de ella una idea arquitectónica asociada a una geometría, ¿cierto? Disponer de un objeto con una cierta transparencia y con unas ciertas características. La única forma de entrar era a través de esa escalera, ¿cierto? Y nada, hay un sinfín de registros. Nunca he hecho mucho bien la pega de irlos guardando. No tengo un registro claro, pero sí da cuenta de un nuevo marco. Esta es una acción del año 2014, creo. Creo que en 6 años han pasado bastantes cosas en términos de la relación entre sonido, espacio, ¿cierto? En diferentes escuelas. Y ese proyecto obviamente dio paso a otro proyecto que se llamó Organización, especulación en torno al sonido y al espacio, que hicimos con Nicole Lejulier. Esto es justamente antes que Nicole se fuera al Media Lab del MIT. La Nicole se acerca y me dice, oye, Cole, hagamos una especie de festival. Y yo le dije, hicimos un festival que duró una tarde, un día. Entonces invitamos ahí a una serie de artistas a desarrollar instalaciones. No voy a mostrar las instalaciones, no voy a mostrar las performances, pero era muy interesante ver cómo en un evento se relacionaba justamente el espacio, el cuerpo y el sonido. Creo que estas dos actividades son unos pilares bastante claves para entender cierta producción, repito, desarrollada hoy en día en torno a algunas escuelas. Me paso a otro ámbito, el del mapeo. Este es un mapeo que nos invitaron de una galería centro de Santiago, una galería bien simple, pero que nos permitió adentrarnos en algo que hace rato queríamos indagar, que era qué estaba ocurriendo con el barrio rojo de Santiago, que era el barrio que estábamos viendo al abrir nuestra oficina en Aristía Lab, ¿cierto? Y desarrollamos esta cartografía, yo diría bastante inicial, con bastantes errores, pero es nuestra primera aproximación al ámbito del comercio sexual, ¿cierto? Del ámbito de los cafés con piernas, ¿cierto? Y cómo ahí se desarrolla una producción del espacio asociada a lo sexual, ¿cierto? Esto es el primer pie de lo que luego va a decantar en la investigación que denominamos Santiago Babylon y que luego mi partner Félix Raigada ha seguido continuando en lo que es su tesis del curso de urbanismo en la FAU, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue levantar, ¿cierto?, una topología de locales que
entendiendo que no hay una calle, quizás como lo hay en otras ciudades europeas, como en Hamburgo, en Ámsterdam, en Santiago no tenía una sola calle donde se desarrollaba el comercio sexual ni la venta de, qué sé yo, ciertos elementos para el sexo, ¿cierto? Condones, dildo, ¿cierto? Entonces lo que nos permitió la cartografía entender justamente que no tenemos una calle, pero aquí esta dimensión de Barrio Rojo actúa de otra forma, ¿cierto? Desde la ilegalidad, desde la informalidad, se disuelve este campo y esto nos permitía observarlo desde esta cartografía, ¿cierto? A la cual volveré más adelante. Existo es un show político, nuevamente nos invitan desde otro, esto era lo que había en Infante, que era un centro cultural, y nos invitan a otra curatoría a desarrollar un evento, ¿cierto? Y retomamos y generamos una colaboración con la Nueva Gráfica de Chile, con Rodrigo Dueñas, con Pablo Castro, y trabajamos sobre la idea del show televisivo ochentero éxito, ¿cierto? Que ahí se puede ver en la gráfica, pero lo llevamos a un plano más probablemente existencial, ¿cierto? Existo, ¿cierto? Y que tenía que ver con una serie de discusiones políticas asociadas justamente a detenidos desaparecidos, inmigración, ¿cierto? Todo esto mezclado con poesía y sonido. No voy a mostrar el video completo, pero aquí está, hay un video, solo quiero que vean el fondo, que era parte de este show televisivo. Ese era el escenario de este show con otro de los proyectos sonoros que al menos yo he desarrollado junto a Carlos Soto, ganador del Premio de Literatura, su libro 11, en 2018, en Santiago Centro, un connotado premio que ha ganado tanto Bolaño, Lemebel, ¿cierto? Siguiendo dentro de esta lógica de la relación entre arquitectura y medios, que creo que hoy día, a propósito de estas plataformas y a partir de esta charla que estamos desarrollando, toma aún más sentido. Hay una en la tarde en que prendemos Instagram y hay múltiples personas transmitiendo, hay canales, ¿cierto? Están en Facebook, están en YouTube, o sea, es un ámbito que creo que está recién en sus inicios de maduración y obviamente ya hay muchos arquitectos que están a caballo de estos medios, ¿cierto? Este es el Cielo Falso, un programa de televisión que es grabado, me salté el video, lo podrán buscar en YouTube, pero donde entrevisto a una serie de actores en el campo expandido de la arquitectura, ¿cierto? En este caso, Nicole Lejulier es un actor sumamente importante dentro de esta lógica, ¿cierto? Alguien que ha vinculado sonido y el espacio, y obviamente en un marco como el MIT, que le ha permitido eso. Ahí, algunos de los afiches, vamos en la 5ª temporada, los pueden revisar, ¿cierto? Dentro de esta misma lógica, el espacio y sonido es una línea de investigación que en la Escuela de Arquitectura UTLA hemos desarrollado. Hay algunas colaboraciones con el colectivo Trimex, ¿cierto? Hay algunas acciones de Matías Klenner con Juan Pablo Corbalán en la terraza, ahí donde se desarrollan los experimentos. O el año pasado que lanzamos este doble registro, que era un cassette con un libro donde dos formatos medios muertos, ¿cierto? Un cassette que ya nadie tiene deck para escucharlo y un libro que viene perforado, casi imposible casi su lectura. Pero este cassette transcribimos y se editaron algunas entrevistas y también están los proyectos sonoros de los distintos profesores de la escuela. Terminando ya, 3 casos. Ciudad Ajena es un evento, ¿cierto? Un evento urbano que desarrollamos desde Aristía Lab y donde comenzamos a discutir acerca de los alcances de la inmigración, ¿cierto? Y cómo desde la arquitectura podemos entender este tipo de fenómenos, cómo transforma la ciudad, qué injerencia tiene en la arquitectura, ¿cierto? En el espacio público, en la producción social
del espacio. Y en ella desarrollamos una serie de eventos, ¿cierto? La olla común y el campo de refugiados, ¿cierto? Ahí se ve de la explanada del Museo de Memoria. Y hay un colectivo de arte que me gusta bastante, que es Galería Daniel Morón, y ellos nos plantearon trabajar con la camiseta de palestino, ¿cierto? Como un ámbito que aúna una discusión en torno a la comunidad y a la inmigración, como es claramente los territorios de Recoleta, Independencia. Y ellos dijeron, ok, vamos a hacer la camiseta más grande de palestino. Desarrollaron la camiseta y salieron a andar por la ciudad. Ahí está, tomamos la foto desde arriba del museo. Y finalmente esta camiseta terminó en un partido por la hermandad entre Palestino y el Al-Ali, un equipo claramente que vino a jugar un encuentro con Palestino. Rápidamente, Yungay Toolkit es una herramienta que desarrollamos para espacios revelados, ¿cierto? También trabajos con niños, con escuelas, con niños de un 95% de matrícula de hijos de inmigrantes o inmigrantes. Con ellos trabajamos sus imaginarios en torno a estas nuevas ciudades. Esto lo hicimos ahí en Yungay, ¿cierto? Ahí tenemos el trabajo con los niños y desarrollamos un ejercicio que era un bote con el cual los niños salieron a navegar por la ciudad y con una cita a un proyecto que Francesco Careri en algún momento me mostró en Roma. Quiero cerrar con dos proyectos. Para mí, uno clave, ¿cierto? Que es Santiago Babylon, que es una etnografía arquitectónica, y lo voy a hacer muy rápido. Esta etnografía comienza porque en un momento estábamos explorando justamente a propósito de esta investigación el mundo del triple X, el mundo del trabajo sexual, el mundo de los cafés con piernas. Cuando viene Andrés Jaque, claramente, creo que fue Ernesto Silva, Mario, fuimos a almorzar con Mario Jaque y luego llevamos a hacer un recorrido. Andrés, quien trabaja en estos ámbitos, pero verdaderamente quedó sumamente impresionado. Hay una foto que le tomamos, parece como sobrepuesta, y él cuando vio todo este material nos dijo, lo tienen que publicar. Entonces cuando llegó el 2017 la invitación del equipo curatorial de Diálogo Impostergable, nos planteamos hacer una investigación justamente de esta manzana, que es donde se ubica Aristía Lab, y como les dije en un inicio, nos interesaba hacernos cargo de los conflictos, de los problemas, de las capas que operan en el territorio donde está emplazada nuestra oficina. Y así como empezamos a desarrollar y a entender qué pasaba en esta manzana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la inmigración ha cambiado la vida de esta manzana? Era una de las preguntas que nos hacíamos. Y aparecía esta imagen que tiene un alto contenido de afectividad, ¿cierto? Asociada al espacio público. Justamente ahí atrás, al lado de la municipalidad, aparece el edificio Plaza de Armas, este edificio moderno, y el cual nos empieza a ayudar a denominar esta lógica de babilónica, esta lógica por capas que empieza a operar claramente en esta manzana, que tiene parte desde unos cines que están en el -2, -1, y llega a los niveles superiores de los distintos edificios que configuran la manzana. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos entrado a trabajar con la Fundación Margen, que da apoyo a las trabajadoras sexuales en una red internacional. Ahí está la Herminda, la Nancy, ¿cierto? Las líderes activistas del ámbito de... también había un equipo bastante expandido de gente que no son ajenos a la arquitectura, antropólogos, artistas, diseñadores que nos ayudaron. Y desarrollamos este libro que lo podrán consultar en ResearchGate. Si ustedes buscan Santiago Babylon, lo pueden descargar en PDF. Desarrolla 3 dimensiones, no me voy a extender. Desarrolla una metodología asociada a la representación, la etnografía, cosa que después cuando me tocó ir a la Bienal de Venecia y encontrarme con el pabellón de Japón, que desarrollaba Momoyo Kajima, con la lógica de la etnografía arquitectónica, me hizo mucho sentido, cosa que terminé perfilando en mi tesis, en mi propuesta de tesis doctoral. Entonces, lo primero que hicimos para la investigación, muy rápido, es ir al archivo de la dirección de obra y buscar los originales de todas las edificaciones, ¿cierto? Son edificaciones fragmentadas que en su conjunto
permiten configurar una planta que es bastante interesante porque está muy perforada de galerías, lo cual le da una calidad bastante interesante. Y a partir de eso pudimos levantar y entender. Pero a partir de esta suerte de representación venía la otra etapa, que es entender, ¿cierto? Desde un ejercicio de etnografía, entender cómo vive la gente, cómo ocupa estos espacios, cómo relaciona al interior de esta arquitectura, cómo usa esta arquitectura. Y obviamente ahí venía el ejercicio también de las entrevistas con las chicas, ¿cierto? Esto es sumamente difícil de entrar. Nosotros antes de que partieran las entrevistas les pasábamos hojas de este tipo donde ellas nos daban cuenta de sus prácticas en el espacio, cómo ocupaban el espacio, cómo es su relación con los clientes, ¿cierto? Y hay algunos de los dibujos, ¿cierto? Las herramientas que utilizamos son las clásicas, axonometría, diagrama y fotografía, ¿cierto? A través de las cuales dábamos cuenta o trasvasijamos esta lectura que reconocíamos a partir justamente de la etnografía. Entonces encontrábamos cómo las trabajadoras se asociaban a cierta iconografía asociada en el ya desaparecido Cine Nilo y Cine Mayo. Esto ocurrió justo antes del estallido y hoy día si ustedes pasan por ahí hay nuevos aires para Santiago que llegaron claramente en octubre, o también con la Cruz Verde en la esquina, que son focos en donde las trabajadoras asociadas por nacionalidades se iban agrupando en ese momento. Hoy día este tejido ha ido cambiando claramente. Y obviamente también nos permitió entender cómo operaban los cines porno, ¿cierto? Aquí ustedes las representaciones de los 3 cines que ahora ya queda uno solamente porque el Nilo del Mayo se cerró, ¿cierto? Queda el Roxy, que esté más abajo, ¿cierto? Y obviamente es un espacio de encuentro homosexual de hombres, donde hay un momento de encuentro, que es justamente bastante interesante de entender, ¿cierto? También entendimos a través de las entrevistas qué ocurría con las trabajadoras sexuales, cómo ocupaban el espacio, departamentos que eran pensados, digamos, para una familia, digamos, 2 dormitorios, hoy en día están siendo divididos por un sistema, digamos, de lonas, de género, ¿cierto? Y donde las mujeres simultáneamente van teniendo sus encuentros los hombres. O el mismo edificio donde funcionábamos nosotros, Aristía Lab, cómo por distintos niveles iba cambiando su programa, ¿cierto? Ahí hay algunas cartografías, diagramas, ¿cierto? Y cómo se relacionan las distintas nacionalidades, ¿cierto? Finalmente, el año pasado participamos en el GAM y Santiago Babylon presentamos una etnografía, nos fuimos al barrio 10 de julio, durante una semana estuvimos levantando relatos que registramos al interior de este módulo, ¿cierto? Entonces, durante un mes, y gracias a la invitación de Rodrigo Tizi al Goethe Institute, desarrollamos un módulo en que al interior entraba y estaba todo el registro, la narrativa de las trabajadoras sexuales, sus conflictos a la salud en Chile. Ahí con el logo Santiago Babylon y alguna de las con esta Santiago Babylon, algunas de las imágenes de las muchas que la gente que fue registró de este módulo. Finalmente, la última, rearticulando la diáspora, es una cartografía. El año pasado, a esta altura del año, estábamos preparándonos para irnos, nos llegó una invitación de la Bienal de Arte del Cairo, y con Félix nos fuimos al Cairo a participar de esta Bienal y desarrollamos justamente una parte de algo que veníamos también discutiendo, que era la inmigración palestina en Chile, ¿cierto? Entonces, ahí mezclamos un ejercicio de costura, podríamos decir, de bordado, y desarrollamos la relación entre los territorios libaneses, palestinos, y dónde esa gente fue llegando a Chile, utilizando la camiseta de palestino como lente articulador, ¿cierto?, de una serie de familias y de conglomerados económicos que finalmente han hecho posible que la diáspora, esta gente que salió del mundo árabe, se rearticule en Chile, claramente a partir de estos conglomerados. Eso, muchas gracias a todos y disculpen por lo extenso. Gracias, Cole. Súper buena la charla, muy entretenida.
Probablemente sacaste por ahí Voy a salir a una risa. no sé si hay alguna pregunta o... Y ahora el momento de preguntas, así que si algún estudiante o profesor, porque también tenemos profesores en línea, quiere hacer alguna pregunta a José, este es el momento. Soy todo oídos. Oye, bueno, para Oh, romper el hielo, muchas gracias, Cole. Ernesto por acá. O sea, qué alegría poder escucharte y tener esta sesión entre, insisto, el caos en que estamos todos. Y yo realmente lo disfruté. O sea, uno como que aparte de leer, de ver cosas interesantes, decir, chuta, me falta leer esto, o cómo no conozco tal cosa, aparte uno se ríe, igual se agradece mucho, eso siempre se agradece. Eh, los proyectos que muestra Cole sugieren que la aproximación a la arquitectura va más allá que un edificio, claramente. Entonces, si pudieras comentar un poco más cuál sería como tu postura al respecto y cuál crees tú que es el hilo conductor de todos estos proyectos, entendidos como proyectos de arquitectura que son más amplios que un edificio, por supuesto. A ver, yo creo que el título de este ciclo a mí particularmente me hace mucho sentido, porque cuando partí comenté que, claro, Aristía Lab llevaba 10 años, pero a lo largo de 10 años y antes de haber trabajado con URBS, verdaderamente uno como profesional pasa por un proceso, ¿cierto? Donde vas de alguna manera congeniando oportunidades que te vas apareciendo, ¿cierto? O sea, la arquitectura sin esa búsqueda de espacios, sin ese vínculo con personas o que lleguen o aparezcan estas oportunidades no es nada. Entonces, creo que a lo largo de estos 10 años, creo que la conexión con gente, la participación en diferentes ámbitos, en diferentes escuelas, a mí particularmente me ha permitido ir abriendo la cabeza. Y en ese sentido, no te podría decir, no hago, tenemos ahí, justamente con Nico Verdejo, desarrollamos una casa en Puerto Natales que se terminó de construir el 2016, nunca, 2017, nunca la publicamos en ningún lado, y el otro día Fabrizio Galanti me decía, oye, le voy a proponer a Vitare. Y yo le decía, ya, pues, ¿cómo sería que no teníamos foto? Y mandamos a un fotógrafo que por estos días la está registrando. Entonces, tampoco quiero decir que reniegue justamente en ese negacionismo que planteaba inicialmente Rosalind Krauss, claro, de no decir, yo entiendo la arquitectura así, no, yo entiendo la arquitectura ampliada, pero incluida también su versión original, ¿cierto? Más aún. Y también me pregunto hoy día, ¿cómo vamos a funcionar de ahora para adelante? ¿Cierto? O sea, creo que tiene mucho que ver con los momentos en que atravesamos. En algún diagrama yo mostraba las crisis. Tenemos que ser sensibles al proceso económico, a los procesos sociales y culturales. Y en este momento estamos pasando probablemente por un momento que va a generar un gran cambio, ¿cierto? Que viene de la mano luego con la discusión del medio ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a seguir produciendo? ¿Cómo esta figura de arquitecto se sensibiliza frente a estos cambios? Creo que podemos continuar como hemos entendido la disciplina probablemente a lo largo de 100 años o de aquí para atrás. Sensibilizar nuestros procesos y al menos yo estoy en esa búsqueda. No puedo decir que tenga una respuesta clara, estoy en la búsqueda. Genial, gracias. Loreto Figueroa dice, son varios los proyectos en general. ¿Cuál es la estrategia en la gestión de estos? ¿A través de socios colaborativos o se autogestionan? Eh, Hay una parte que la comenté en un podcast que lidera Rodrigo Valenzuela Jerez y Fernando Portal, un podcast que está en SoundCloud, se llama Cómo Operar, y ahí justamente en una entrevista que me hicieron, yo comentaba cuál era mi modelo de gestión. El modelo de gestión que yo prácticamente desarrollo y baso esta producción, a ver, el modelo de gestión, repito, académico, un nicho donde llevo trabajando 13 años, la segunda Aristía Lab, que tiene que ver con un trabajo con actores externos, vengan del ámbito económico, social, cultural,
estamos hablando de galerías, museos, ¿cierto? Actores, curadores, ¿cierto? Que ahí hay un cruce más diverso y por lo general Aristía Lab se mueve por invitación, ¿cierto? O sea, me invitan a un evento, me invitan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay tanta plata para desarrollar este proyecto, me invitan a El Cairo, listo, ahí están tus pasajes. Y la tercera patita del modelo de gestión se llama OAP, lo pueden ver, Oficina de Arquitectura Popular, que es una oficina que, te digo, en de alto trabajo en el lado académico, tenemos que desconectar el teléfono porque nos llaman mucho y es justamente para ir a indagar una ciudad que nos interesa, que es la ciudad más informal, la ciudad incremental, y esa la desarrollamos a través de simples regularizaciones, ¿cierto? Subdivisiones de terreno, que es algo que permite conocer el lado de la ciudad, ¿cierto? Que no lo tenemos ni en el ámbito de la academia ni en el ámbito de Aristía. Pero esos son los tres pilares. Dice, las intervenciones que hacían del microfestival, ¿la podría explicar mejor o de qué venía la idea? Me llama mucho la atención. Lo del microfestival fue una idea de activar justamente la oficina de nosotros, que debe tener 100 metros cuadrados, un open space, no tiene tabiques, nada. Nosotros habíamos desarrollado, qué sé yo, charlas, debates, presentaciones de cine, Records de la Navarro, radicado en New York, gran amigo, y ahí el año pasado, ponte, lanzamos el vinilo de la banda El Pequeño Vicio, ¿cierto? Con DJ set, Entonces, siempre ha existido la idea de reprogramar con diferentes lógicas el espacio. Entonces, el microfestival, que era organización, eran algunas discusiones o especular, ¿cierto? ¿Cuál es el cruce que hay entre de lo sonoro y lo espacial? Entonces invitamos a una serie de artistas, que eran como 5, a instalar intervenciones, ¿cierto? Que de alguna manera entablaban ese diálogo, ¿cierto? Y bueno, claro, se hace medio difícil explicarlo, porque no hay, pero habían performance. Ponte tienes, en esa invitación comenzó una gran amistad con Martín Gavins, nuestro gran amigo Martín, que es, bueno, hermano de Pedro, que entiendo que hace en la San Sebastián, pero con Martín hemos desarrollado 1000 performances sonoras, que desde el Planetario, el año pasado lo tuvimos en una residencia de arte, ahí en la Escuela de Arquitectura de la UTLA. Entonces, creo que a partir de ese evento se empezó a abrir una caja de Pandora en términos de cruces disciplinares, ¿cierto? A ver, no sé si puedo leer más preguntas. Si pueden hacerlas al chat abajo, dice... No, no veo más preguntas, no hay más. Yo tengo una pregunta, comentario. Eh, nada, yo he trabajado con colectivos y hay como una tremenda dificultad en la sostenibilidad a largo plazo de los colectivos. No sé cómo funciona para ti, pero me imagino que Aristía Lab, claro, lo invitan a un montón de cosas, pero ¿cómo logras continuar ese proyecto? Porque tiene un espacio físico y me imagino que los recursos son limitados. Entonces, ¿cómo lograr que ese espíritu permanezca desde que se crea el colectivo hasta el día de hoy, que permanezca como el espíritu vivo de esa creación? Sí, es que, a ver, lo entiendo efectivamente, y a lo largo de 10 años hemos visto ir y venir colectivos, ¿cierto? Algunos aparecen con fuerza, desaparecen, otros se mantienen, ¿cierto? Otros se transforman. Creo que una gran referencia en términos de colectivos es todo lo que pasó durante la década del 2000 al 2010 en España. Ahí está, qué sé yo, hay una serie de amigos, no los voy a nombrar ahora, pero creo que esas fueron, la crisis española detonó y fue un hervidero de gente. Estos españoles después con la crisis se ramificaron por escuelas de todo el mundo. Pero claro, yo creo que la clave de esto está en un dicho también chileno que dice: no ponga todos los huevos en la misma canasta. O sea, yo como Aristía Lab no podría literalmente parar. O sea,
porque una cosa, Aristia Lab es un proyecto que si bien tiene un espacio físico y está abierto, y ahora, qué sé yo, estamos recibiendo N gente, alumnos que están en investigación, magíster de la Católica, magíster de la Chile, nos están escribiendo porque se va activando a medida que van apareciendo proyectos, pero efectivamente podríamos decir que hoy en día OAP, la Oficina de Arquitectura Popular, es el que mantiene, y obviamente la apatía en la academia es lo que te mantiene también darte una cierta autonomía, porque si no, no te va a quedar, y en ese sentido yo, si bien critico a las esferas que están siempre de poder sobre el mundo inmobiliario, no soy crítico a las personas que de repente se ven por una u otra razón obligadas a meterse en ámbitos de la construcción. También eso es válido. Lo importante es cómo llevar a cabo desde esos ámbitos ciertos procesos de innovación, diría yo. No sé si respondo la pregunta. Sí, perfecto, José. Había otra pregunta de Claudio Palavecino. Hola, ¿Hay ¿se otra escucha bien? pregunta? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí, Ok. sí. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, súper interesante. Eh, Estaba pensando lo siguiente, durante tu ponencia mencionaste muchos nombres, mencionaste muchos amigos, mencionaste muchas acciones colectivas, y ahora recién la Beatriz mencionaba, y a raíz de la última pregunta, la importancia de estos colectivos o grupos de personas. Y pareciera ser que se ha vuelto, o quizás siempre lo ha sido, pero no siempre se transparenta la importancia de las redes de personas, de las redes de colaboración en el trabajo, no solamente de los arquitectos, sino de distintos profesionales o actores que buscan que sus acciones tengan algún efecto en el mundo. Quería saber qué piensas acerca de cómo puede afectar estas redes personales, estas redes de relaciones, de colaboración, de trabajo, la limitación de comunicación que provoca el actual problema del distanciamiento social a raíz del coronavirus, porque todas nuestras interacciones pareciera que se han limitado a pantallas, a emails o a redes sociales. Y no sé si esto afecta la red de trabajo, la cercanía, la manera de relacionarte con esa red o grupos de personas. La pregunta, Claudio, creo que es súper como potente y clave. Antes de responderla, complementar que a Félix Raigá, mi partner, él me dice que ya no hay que usar la palabra colaboración porque la colaboración implica un cierto ámbito de precarización. Es como te invito a colaborar y es como hagámoslo entre los dos, pero no hay plata. Entonces, No lo había con pensado, ese sí. Bueno, concepto, la colaboración, claro, hay que tener hoy en día, yo creo que un poco de ojo. Pero yo diría que, claro, efectivamente, tanto hoy día, y es súper interesante lo que planteáis, porque el arquitecto como profesional X de la construcción asociado a la ciudad, históricamente ha tenido esa red de trabajo, ¿cierto? Cuando tú ingresas un proyecto en la DOM, o sea, hay una red de profesionales que trabajan contigo. Yo lo único que estoy planteando es que a ratos ampliemos esa red de trabajo, empecemos a cruzarnos, creo que el arquitecto, pero con el artista, con el músico, con el político, con el líder vecinal, y creo que en ese cruce van a empezar a aparecer oportunidades, que era lo que hablaba recientemente. Ahora, para responder claramente lo que tú planteas, creo que estamos en un momento, es súper duro, a uno, creo que a todos, si estudian arquitectura, es porque les interesa la ciudad, les interesa caminar, vivir lo que pasa en el espacio público, adentro de los edificios. Este es un momento particular de distanciamiento, pero creo que también, y yo lo comenté en mi charla de bifurcaciones el otro día, estamos en un momento de un cambio de paradigma. Yo creo que las universidades, muchas se deben estar sobando las manos porque dicen, bueno, de aquí en adelante comienzan los cursos online, nadie me puede decir que no funcionan porque efectivamente esto nos ha hecho
como a la fuerza y de frentón decir, esto hay que hacerlo así, hay que tener clases de taller de arquitectura a través de Zoom, hay que tener clases de... Entonces, de ahora para adelante yo creo que hay un antes y un después, pero claramente lo que venga después yo creo que no sé cómo se viene la mano. Lo que entiendo es que el segundo semestre estoy pensando en que vamos a empezar a tener que volver a los colegios, a los colegios van a tener que haber separadores, entonces hay una condición de separación física que creo que no tiene por qué afectar nuestros vínculos afectivos y a seguir construyendo, porque creo que estas relaciones y este trabajo colectivo, mucho tienen también de ir anidando una relación afectiva. O sea, tú finalmente, eh, tú de tanto trabajar con alguien terminas generando ese vínculo y que se traduce en confianza, ¿cierto? Esa cosa no hay que perderla, porque si no ahí el barco suelta sus amarras y se nos va a no sé para dónde. Entonces hay que mantener, ¿cierto? En este momento altamente digital, ¿cierto? No hay que perder esa dosis de realidad, ¿cierto? Y creo que lo que hemos visto en el último tiempo, los videos que nos llegan de gente desarrollando acciones el balcón es un espacio sumamente interesante que ha aparecido en este momento, ¿cierto? En esta contingencia. El balcón es un espacio, como decía Vergara Perusic, Francisco Vergara Perusic, el balcón en este momento te permite ver la ciudad cuando está en cuarentena en silencio, pero también un espacio donde entrar en relación con los otros. Entonces, se nos presentan ciertas barreras, pero creo que tenemos que ir descubriendo cómo saltar esas barreras. Muchas gracias. Estimadísimo Cole, Nos me vamos. me da mucha pena que no nos podamos ir ahora a almorzar, invitarte como corresponde, pero eso lo dejamos pendiente y de verdad que agradecemos tu charla, tu ponencia. Insisto que creo que es de los bonitos momentos que seguramente hemos tenido hasta ahora en este semestre, así que de verdad que gracias. Oye, y para Gracias. cerrar, no, porque para cerrar, ojalá podamos, yo sé que tenemos hartos cruces, harta amistad, pero ojalá podamos como cruzar y desarrollar más trabajo colectivo entre la Universidad de San Sebastián y la UTLA. Creo que de ahí puras cosas buenas pueden salir de estos cruces. O sea, totalmente, y te lo agradezco. De hecho, de las cosas que quería que no se me olvidaran, obviamente darte las gracias a ti, darte las gracias a la Bea que hace que todo esto sea posible, por supuesto a todos los que se conectaron y mandar por tu parte un gran abrazo a todos los amigos UTLA. Y por supuesto, yo creo que esa es la manera, es la única manera creo que como podemos disfrutar nuestra disciplina. Así que así tenemos que hacerlo. Así que Eso. te lo agradezco, gracias. Ya, pues. Un ¿Ya? saludo a todos, gracias por la atención, un abrazo. Gracias, Bea, se pasó. Muchas gracias, Cole. Excelente charla. Ya, pues. Sí, Sí, muchas Chao. gracias a todos. Cuídense, un a abrazo todos, a amigos todos. UTLA. Chao. Chao.